Quisiera que nos remontemos por un momento en el tiempo y nos preguntemos desde cuándo el ser humano usa joyas. Y como ya hemos visto en algunas presentaciones, encontraremos que la historia de la joyería y orfebrería nace de la mano de la historia del hombre. El uso de diferentes materiales para ser transformados como adornos que aportan distinción y nos hacen sentir importantes tiene mucho que ver con nuestra condición de seres humanos. Los objetos estéticos, como las joyas, expresan emociones y sentimientos y establecen una comunicación entendida como una comunión, constituyendo una experiencia mágica, experiencia que nos diferencia de los demás seres vivientes de este planeta y nos hace ser realmente humanos. En el proceso de producción de los objetos, ya sea de forma artesanal o industrial, están integrados el pensar y el sentir. Y aquí es cuando debemos preguntarnos qué nos enseña de nosotros mismos el proceso de producir cosas. Aprender de las cosas, por dar ejemplos, requiere preocuparse por las cualidades de los metales, en el caso de la joyería, o el modo correcto de preparar un pescado o una carne en el caso de la gastronomía, o confeccionar un buen vestido en el caso de la industria textil. Y eso puede habilitarnos para imaginar categorías más amplias de lo bueno, de aspirar a la excelencia. Lleno de curiosidad por las cosas en sí mismas, el ser humano quiere comprender cómo puede generar valores religiosos, sociales o políticos. Y todos podemos aprender de nosotros mismos a través de las cosas que producimos. Aprender que la cultura material sí importa. Usaré la palabra artesanía como sinónimo del deseo de realizar bien una tarea, y no en el sentido de pequeño productor. El concepto es válido para grandes, medianas y pequeñas empresas. Todo buen artesano mantiene un diálogo entre unas prácticas concretas y el pensamiento. Ese diálogo evoluciona hasta convertirse en hábitos, los que establecen a su vez un ritmo entre la solución y el descubrimiento de problemas. Este es el círculo virtuoso que nos hace avanzar, que nos desarrolla como seres humanos. Así progresamos. El artesano representa la condición humana del compromiso, y ese compromiso se adquiere a través de la práctica, y toda artesanía se funda en el desarrollo de habilidades que decantan en un trabajo de calidad. Aquí el rol del maestro es fundamental, y como decía Hannah Arendt, una de las pensadoras más influyentes del siglo XX, el buen maestro imparte una explicación satisfactoria, pero el gran maestro produce inquietud, transmite intranquilidad, invita a pensar. Y eso es lo que necesitamos en nuestro país. Grandes maestros que nos inviten a pensar y resolver grandes desafíos que nuestra patria demanda. En base a lo mencionado, observamos que en la historia de la civilización, la joyería y orfebrería han venido ocupando un lugar muy importante. Y ya en Francia, en el siglo XIII, en el libro de los oficios, que era un libro donde figuraban registrados y divididos en 7 grupos, los oficios considerados más importantes. Ahí figuraban los alimentos, los metales, textiles, pañeros, pieles, construcción y joyería. Todo esto que he hablado, queridos amigos, es la esencia de lo que quiere hacer ADEX, como gremio líder de las exportaciones del país. Ayudar a transmitir conocimiento, generar confianza y reforzar la honestidad entre sus miembros, la comunidad joyera y orfebre y la de todos los sectores donde llegan sus esfuerzos por asistir a desarrollar industrias, servicios y comercios sostenibles. En el caso específico del sector de joyería, donde el comercio mundial asciende aproximadamente a 300.000 millones de dólares, escuchen bien, 300.000 millones de dólares anuales, y donde nuestro principal mercado de destino, que son los Estados Unidos, los cuales importan del mundo más de 15.000 millones anuales en joyería. Entonces, no puede ser posible que el Perú haya venido exportando en promedio en los últimos 5 años
solamente 120 millones de dólares. Esto representa cifras de 0.04% respecto al mundo y 0.8% respecto a los Estados Unidos. Entonces son porcentajes verdaderamente risibles a pesar de contar con grandes ventajas comparativas y competitivas, excepto por un tema crítico, ahí lo mencionó Ramona, ¿no? Tenemos minas, pero lamentablemente el sector no puede abastecerse en el mercado nacional de esta principal materia prima, que es el oro. Y esto se da exclusivamente por falta de voluntad política, nada más, es una triste realidad. Entonces, en lugar de estar concentrados en desarrollar nuevas habilidades para nuestros artesanos e industriales, en hacer crecer a nuestros artesanos, pequeñas y medianas empresas, trabajando de la mano, sector privado, sector público y la academia, para adaptarnos a las nuevas tendencias mundiales, como hemos visto acá, ¿no?, que nos han expuesto nuestros amigos expositores, por ejemplo, las ventas por medio de los teléfonos inteligentes, el uso de la realidad virtual, el uso de aplicaciones y videos impulsando eventos en vivo, mayor uso de las redes sociales, transmisión por medio de canales digitales, y todo esto priorizando la sostenibilidad de los negocios a través de mejorar la investigación, los procesos de diseño, creando así transparencia en toda la cadena, usando conceptos de economía circular y trazabilidad. Muchos de estos temas, como mencionado, ya fueron tratados en el Congreso. En lugar de esto, de hacer esto más frecuentemente, nos encontramos de cara con el gobierno, rogando para que de una vez por todas recapaciten y terminen de elaborar cuanto antes un proyecto de ley para que los productores de joyería y orfebrería puedan adquirir el oro a nivel local sin problemas y de manera transparente, para un país donde uno de sus principales productos de exportación es irónicamente el oro en bruto, y hablando particularmente del Cusco, el tercer producto que exporta esta región es oro, si no lo sabían. Consideramos un deber del Estado resolver esta situación de inmediato. No puede existir tamaña contradicción, insensibilidad y falta de proyección del gobierno en la generación de mayor valor agregado, tomando como base nuestras materias primas para el desarrollo de nuestro país. Nuestras empresas están dispuestas a adoptar una perspectiva integral de todas las facetas de la sustentabilidad, incluyendo los derechos de los trabajadores, la diversidad y la inclusión, el manejo de residuos, la producción de emisiones y energía utilizando en todos los procesos, pero necesitamos la visión clara de un Estado marcada por el sentido de urgencia, repito la palabra, sentido de urgencia, y de lo que realmente necesitan sus ciudadanos para generar riqueza y progreso. Los milagros económicos se producen cuando a la fe de los habitantes de una nación se le agregan políticas públicas que impulsen su desarrollo.